tal? Saludos, bienvenidas a un video más aquí en el portal de Tosi Temazcalitos. Si no me conoces, soy Marilena Olvera. El día de hoy vamos a hablar de los temazcales ceremoniales. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema que muchos de ustedes ya conocen, de alguna manera ya dominan, muchas de las élites? Pero también hay que enfocarlo al colectivo inmediato, que desconoce profundamente las temáticas que se manejan en los temazcales. Y cuando asisten a un temazcal, de alguna manera o de alguna forma, todos dan por hecho que todos son iguales, ceremoniales, y tú le puedes preguntar a cualquier persona, no, fui a un temazcal tradicional. Pero recordemos que la palabra tradición significa el entregar un conocimiento, perpetuar un conocimiento. Y ese tipo de temazcales tradicionales obviamente se encuentran en las danzas de sol, que es una tradición filosófica, o en Tlaxcala y Puebla, que son temazcales familiares entregados de un abuelo, una abuela, ancestral directo, de abuelos directos, con toda esa cosmogonía de plantas, usos y costumbres. A eso sí se le puede llamar un temazcal de tradición. Sin embargo, a lo mejor fueron a un temazcal holístico, pero que no hay un tipo de diferencia para muchas personas. Y aquí vamos a hablar, o vamos a hacer una serie de videos precisamente para hablar de esa temática. Obviamente sus pros, sus contras, porque se manejan energías dentro de un recinto, sobre todo la parte circular, que ya hablaremos de su geometría. Sin embargo, esto es para tener un poquito más de conocimiento y, por supuesto, tener la precaución también de asistir a temazcales con muchas temáticas que a veces es contraproducente. Por cierto, suscríbanse al canal y muchas gracias por este tiempo que se permiten en visualizar este tipo de videos, que sabemos que es un círculo hasta cierto punto hermético, porque está más enfocado para los que les gusta el temazcal, para los que están aprendiendo en esta área de la filosofía del temazcal. Y bueno, porque se confunden muchas personas de un temazcal, la temática de un temazcal ceremonial. Yo puedo llegar a un temazcal y aperturan los rumbos, oriente-poniente, norte-sur. Hay temazcales que los aplican, obviamente por ese conocimiento, pero son muy libres, pero ya estuvieron en un calpulli, y obviamente ya sus espacios no son llamados como calpulli, porque no se da esa enseñanza por una preparación ciertamente para algo que se va a desarrollar. En este caso vamos a hablar como de las danzas de sol, ¿de acuerdo? Y mucha gente que generaliza que todos los temazcales son iguales. No, ninguno es igual, todos son únicos e irrepetibles. Y como les acabo de mencionar, el aspecto de temazcal, que es cultura o tradición, los familiares, los pequeños temazcales de sanación tradicional como tal, obviamente es por una entrega de sus abuelos, una transición que se dio a nivel familiar, y otras veces que se adquiere por cultura, obviamente por conocimiento, para seguir honrando y preservando. En el temazcal ritual ceremonial, en muchos espacios que podemos decir es que fui a un temazcal, como les acabo de mencionar, ceremonial, y en ese aspecto lo damos por hecho porque son las 4 puertas. Obviamente, entran las 52 piedras, en cada puertita entran 13 piedras, se hacen los cantos, pero también va a haber una serie de características de estos temazcales que obviamente son como muy libres, de personas que aprendieron en su camino. Un temazcal tradicional, ceremonial, ciertamente todos, bueno, los que estamos en este camino, está más enfocado a una danza de sol. Tradicional en este aspecto ceremonial, porque obviamente es una preparación que van a hacer los propios danzantes precisamente para cuando se van a
ir a danzar en alguna época del año, dependiendo la filosofía del Calpulli. Y en estos espacios, obviamente, va a estar esta información. Es decir, que un temazcal ceremonial realmente conlleva una preparación, obviamente física, emocional, mental, espiritual. Digamos que aquí aplica el Nahui Oli, pero también aplican ciertamente otros conocimientos profundos, por ejemplo, conocimientos del México antiguo, por supuesto, de la Toltecayotl, así como también la fusión de esta filosofía del norte, de la línea Lakota. Toda esa información está en los Calpullis. Ciertamente uno asiste a estos lugares y platicamos con los mismos integrantes, no se les va a hacer raro que hablemos de la Toltecayotl, que hablemos de temas herméticos, de alguna manera, de estas filosofías, de donde proviene el camino, los rituales y las ceremonias. Pero el entorno inmediato, los vecinos, izquierda, derecha, por donde sea, que es un colectivo abundante, digamos, desconoce todo este desarrollo del temazcal. Y ha habido cierta confusión para muchos, que incluso me han hecho preguntas de, ¿es cierto que al momento de querer realizar un temazcal uno tiene que tener cierta preparación? ¿Es cierto que si uno no tiene el conocimiento se puede enfermar o que puede enfermar a las demás personas? Sí y no. Obviamente ya les he mencionado en videos anteriores que siempre hay un tipo de especialidad. Especialidad cuando son quiroprácticos en la vida actual, que ya no son hueseros, ahora son quiroprácticos, pero se especializan en ajustar esta hermosa osamenta. Pero también es importante aprender que cuando pueden enfermar a las otras personas es por una, como ustedes dicen, una mal praxis, una mala práctica, en el sentido de que en el uso energético de un temazcal. Obviamente en estas cuestiones cuadraditas no hay tanto tema, porque aquí es más, ese temazcal es más de sanación física, o sea, plantas, ajustes. Aquí he hecho ajustes para muchas personas. Este mundo es hasta cierto punto desconocido, nada más es un temazcal y se meten y se bañan y ya, y hacen sus rituales y hacen sus llamamientos a quién sabe qué divinidad. Realmente sí y no, puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo del temazcal. Normalmente en estos lugares donde se desarrollan propiamente una danza, se llaman calpullis. Y lo estoy diciendo de una manera así como coloquial, porque obviamente en el antiguo México había enseñanzas específicas, y un calpulli, para quienes no conozcan, es un centro, una casa de reunión. Normalmente los calpulli, obviamente, es un lugar, puede ser una casa, un espacio, un terreno, donde hay un temazcal, hay una serie de lugares o recintos o casitas donde se puede desarrollar este colectivo y donde se va a impartir información de un común denominador, de conocimientos semejantes que van a tener los integrantes y por supuesto el dueño del calpulli o quien guía ese calpulli. No necesariamente tiene que ser una casa, puede ser un espacio abierto que obviamente tenga las condiciones para poder transmitir todo este conocimiento. Y estos calpullis obviamente es donde se desarrolla toda esta filosofía, donde digamos que utilizan el temazcal ritual en una primera etapa, es decir, que si es una danza de sol, los temazcales van a ser cada 8 días como un método de preparación para su danza, y el temazcal ceremonial va a ser junto con lo que va a englobar la danza propiamente en dicho evento. La ceremonia final, digamos, es en la danza.
Dentro de ese año, medio año, cuando empieza la preparación, si va a ser en junio, obviamente desde enero se empiezan a preparar, si va a ser en noviembre, pues obviamente ya desde junio se empiezan a preparar con ayunos, con un trabajo del Nahui-Oli, digamos. Voy a hacer un video del Nahui-Oli para que comprendamos más ese aspecto. También es importante aquí mencionar que dentro de estos calpulis, en ese año, digamos que uno tiene que ir cada 8 días para acondicionar el cuerpo y generar movimiento, generar resistencia para estar en la montaña sus 4 días. Es claro que aquí también va a ser el temazcal, pero también se van a abordar algunos temas muy interesantes para los participantes o los que pertenecen al clan, en este caso como temas que se van a desarrollar como la lectura de los amoxtlis, así como también el conocimiento o el desarrollo del tonalama, o también incluso las plantas medicinales, así como también los elementos. Aquí se habla mucho de los elementos y en todas sus variantes energéticas, los elementos como tal que conocemos: fuego, tierra, agua y aire. Es importante mencionarles que en los calpulis se van a reconocer entre líneas. Normalmente los guías siempre van a hablar del trabajo del otro abuelo, del calpuli tal, de este otro calpuli. Digamos que hay una unión, a lo mejor indirecta o directa, pero se van a reconocer. Uno puede reconocer, bueno, en los calpulis que he asistido, por ejemplo, el calpuli Chanconcoyot, ahí nos hablaban, obviamente, del camino recorrido del abuelo Tlacael, de la danza de sol que ya iba a empezar, la danza de Ocuilán, o que ya había... En una ocasión nos dijeron: oye, hubieran venido hace 3 días, hubieran conocido al abuelo del norte, Crudog, ¿no? Que había pasado por ahí, que pues no lo perdimos, no nos tocó conocer este gran personaje. Pero de todas maneras, de alguna forma, siempre nos estaban diciendo estas corrientes filosóficas de los otros calpulis. Cuando he ido al calpuli del abuelo Chuy en Texcoco, también menciona de la danza de Ocuilán y que conoce a cierto abuelo. Digamos que es un mundo que puede estar muy disperso, pero al fin de cuentas se conocen o nos conocemos y nos podemos identificar, y ya después, pues sí lo conozco, sí hemos ido. A lo mejor como ojo visor en mi caso, ¿no? Porque no estaba en una danza como tal, era más acompañante y por supuesto ojo visor, nada más analizando, porque me encanta analizar. Y obviamente, y aprender, por supuesto, de esto. También nos compartían en estos mismos calpulis las ceremonias, nos daban el conocimiento, obviamente, de las ferias de temazcal, para el colectivo, para la colonia, que conocieran obviamente el manejo del temazcal, sus funciones y por supuesto los tipos de temazcal que existían en aquellos entonces. De igual manera, el uso de la pipa sagrada, que también nos compartían, y nos compartían la información de dónde provenía, cómo fue entregada a estos abuelos del norte, en este aspecto Lakota. Y por supuesto toda la cosmogonía y el lenguaje que llevaba una pipa sagrada. Por ejemplo, en las ceremonias de Chanupa que se hacían, se me hacían muy bonitas por la plática, se hacía bastante amena. Pero una cosa es la plática y otra cosa ya la vivencia real. Nos hablaban de que el abuelo Javier decía que cuando una chanupita, una pipa, yo en algún momento pensé tener mi pipa, cuando no entraba el vástago o una pipa no embonaba su cazoleta con el vástago, la danza se detenía. No había danza. Dice, no hay danza, no está bendecida la danza. No le vas a bailar a las bajas energías, no le vas a danzar a las bajas energías o no me acuerdo si era a la ignorancia. A la ignorancia, a dónde vas la chanupa tiene una tradición, tiene un lenguaje que hay que interpretar, y si no se conoce ese lenguaje, obviamente está hablando de una mala energía.
Y curiosamente, aquí voy a hacer un paréntesis, fui a una danza y en esa danza pues pasó lo que me habían dicho, nos habían dicho a mi hermana y a mí hace algunos años atrás. Y era en donde en esta danza, que fue la cuarta en el cuarto día, pues no entró la cazoleta, no entró el vástago. Yo sabía, dije, híjole, ¿a poco sí se tiene que parar esta danza? Porque aquí está hablando la chanupa, está hablando la pipa. Entonces le dije a la disquería, le dije, oye, pues es que mi no entra. Yo pensé que sí iba a conocer y iba a reaccionar de otra manera, pero prácticamente me dijo, resuélvela como puedas, ¿no? Resuélvela como puedas. Dije, no le voy a decir mis conocimientos, ustedes ya se los comparto, pero ahí ya siendo una guía de una danza y no tener este conocimiento fue algo frustrante, el decir, híjole, no conocer las bases de una danza, el conocimiento de una chanupa, y siempre anda promoviendo las chanupas. Obviamente la chanupa no fue regalada, fue comprada, porque ahora ya todo se vende, ¿no? Ya la espiritualidad ya se vende. Y obviamente no le hicimos caso y dije, bueno, pues ahí estuve con el cúter arreglándolo. Yo sabía que no me sentía a gusto el estar tallando la chanupa para que pues, pudiera entrar a huevo ahora sí, la cazoleta y ponerla en la danza. Obviamente yo no compartí, por todo lo que sabía, yo no compartí mi humo. Digo, ¿por qué voy a contaminar más? Ya que la chanupa ya habló, ya dijo, y efectivamente pasaron una serie de cosas desagradables en esa danza, en donde fueron poseídas ahí las mujeres, y ya les haré un video de eso, porque ya hasta ahorita ya da risa, y en ese momento dices, ay no, qué cosas se están manejando por no llevar bien los protocolos. Cuando es de 2 días, una danza no pasa nada, un día no pasa nada. Cuando es de 4 días, ya son los 4 movimientos. El Nahui se empieza a mover mucho más la energía. Y obviamente la energía es mucho más fuerte, mucho más densa y mucho más pesada. Y obviamente esto fue en una danza de luna. Bueno, para no hacerles el cuento largo, aparte de que hubo posesiones y todo ese tipo de cosas, las chanupas, las demás que estaban en un área, fueron pisadas, pateadas. Entonces, esa conexión, ese teléfono, por decirlo de esta manera, que nos conecta con el gran espíritu, con esa conciencia divina, pues es como pisar el celular a patadas para no conectarte con esas divinidades. Y obviamente esto sucede porque en las danzas de luna, bueno, no en todas, porque en hay unas que sí hay mucho respeto y conocen esta cosmogonía, y hay otras que obviamente están iniciando y no conocen, las mismas danzantes no conocen toda la cosmogonía de lo que conlleva una chanupa, el lenguaje de esta medicina, y que obviamente ahí fue pisoteada. Entonces desde antes ya me estaba diciendo mi pipa, me van a dar la madre, tú decides, ¿no? Y como no hablé y no dije nada de esta cosmogonía, es como regalar también tu conocimiento, ¿no? A alguien que no lo tiene, y que obviamente es decirle, oye, es que una danza, cuando la chanupa no está en condiciones de estar presente, está diciendo que se tiene que detener. Y si lo aplican en una danza de sol, donde yo considero que hay más respeto, obviamente en una danza de este tipo, solamente vi que era el decir que hay espiritualidad, pero no hay espiritual, porque no hay conocimiento ni del Nahui, no hay cuando ya se hace de 4 años, obviamente ya tiene que haber una secuencia de cada 8 días para una preparación de una danza de 4 días, desde mi punto de vista, porque se mueve mucha energía, y ya les hablaré de cómo se mueve la energía. Es más densa en la noche, pero cuando es con conocimiento puede ser muy fluida, y no necesariamente bailar a lo loco, sino que también tiene que llevar un serpenteo con conciencia. Pero bueno, ese es otro tema. Pero al fin de cuentas ahí pude comprobar lo que decían los abuelos, las chanupas
Si tú llegas a tener tu chanupa, respétala, porque en ese momento se tiene que parar. Y no pensé que sí llegara a suceder. Eso me sorprendió mucho de la pipa que ahora tengo, ¿no? Yo casi no la uso, la verdad, por todo lo que ha llevado. Precisamente porque sí te habla, pero hay que tener cierto conocimiento, no nada más es pedir y pedir y pedir y pedir, es dialogar con ese gran espíritu, es hablar. Y muchos utilizan la pipa nada más como para jalar, y que vas a regresar. No, estás pidiendo por alguien y la salud de alguien. O sea, esos temas son un poquito delicados en el sentido, por ejemplo, de pedir la salud por una persona. Obviamente, si vas a pedir por la salud de una persona, ¿qué ha hecho esa persona por ganarse esa salud? ¿No? Es como el médico quita, no sé, la vesícula, pero la persona no cambia sus hábitos. Entonces sigue siendo el mismo karma, ya no va a ser la vesícula que tenga el problema, sino después va a ser el afectado el hígado, porque esa persona no cambió. Entonces, ¿cómo va a rezar alguien por una persona enferma si la persona enferma tampoco está predispuesta a cambiar muchos hábitos físicos, mentales, espirituales y emocionales, que ya hablaremos del Nahui Olin para que nos quede un poquito más claro? También nos hablaban de que la pipa, en este aspecto de la pipa sagrada, si alguien, digamos, había muerto y se hacía un rezo con la misma pipa, es claro que esas personas, quien estaba haciendo la pipa, pues estaba en un estado de pureza, estaba en un estado de conexión con el gran espíritu, esta conciencia divina, y por lo tanto esta energía o el cuerpo físico de la persona que estaba haciendo el rezo, esa oración con ese mundo sutil, no podía trabajar. Por lo tanto, los demás acompañantes tenían que apoyar a la familia del que estaba conectado con ese gran espíritu. ¿Por qué? Porque no podía ensuciar sus manos con lo físico. Entonces, lo demás ya los compañeros, los vecinos o el entorno ya les entregaban, obviamente, el alimento, les llevaban a la familia para que él siguiera haciendo su oración sin interrupción. Por otro lado, es importante mencionar que en esto lo aprendí en un fabuloso Calpulli. Cuando ustedes asistan a un Calpulli, aprendan de los guías, realmente tienen mucha información. A mí no me crean nada, ustedes estudienlo, ustedes aplíquenlo. Yo hablo de mis experiencias y de estas experiencias les sirvan como, de alguna manera, el conocer y hacer un cuadro comparativo con lo que uno vaya viviendo, ¿no? También en estos fabulosos Calpullis que ustedes van y aprenden, no nada más va a ser la danza como tal, la preparación de la danza, como les mencionaba, también hacían las ferias de salud, las ferias de salud, hacían ferias obviamente del mismo temazcal. De ahí es donde aprendimos para que lo conociera el colectivo, los beneficios del temazcal, porque si en aquellos entonces estábamos en una situación de intoxicación, pero obviamente, como les mencionaba en alguno de los videos, una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. En un momento uno aprende el conocimiento de ellos, pero hasta que no lo integramos a nuestra vida ya se vuelve un aspecto de saber o de sabiduría que puede ser aplicado y que obviamente así va a ser. También aquí en estos lugares no nada más era para la preparación de la danza, sino que también hablaban de las veintenas, de las festividades, por ejemplo, de Spanisli, o también hacían un cierto ritual, digamos, el Día de los Difuntos, que son peregrinaciones en donde se iba a cada casita a visitar, digamos, al altar de los difuntos, en este aspecto como una alegoría a la danza de vida y muerte, en este aspecto de vida y muerte, y se iba a cada una de las casas en la noche con las velas, y se vuelve algo muy místico, porque era el reconectar
con nuestras raíces, no evitar tener miedo a la muerte, porque se supone que el alma, el espíritu, lo que tenemos dentro, no le tiene miedo a la muerte, porque ya tiene una conciencia que dice que estamos transitando aquí. Lo que le tiene miedo a la muerte es el ego o las energías que están adheridas también, que se alimentan de los cuerpos físicos, y ellos como no tienen un alma como tal, como no son como seres lumínicos, esos son los que provocan el miedo, porque se supone, bueno, que no lo he comprobado porque obviamente bajamos a este plano terrenal y se olvidan muchas, porque hay mucha densificación en el ambiente que impide que realmente veamos hacia adentro y siempre estemos buscando cosas allá afuera. Y lo que hace una danza de sol o lo que hace un trabajo de estos de la Toltecayotl hermético es el conocer primero la materia, ¿no? El cuerpo físico. Es decir, por ejemplo, cuando ¿cómo se llama? En el Génesis nos hablan de la materia del cuerpo físico. Cuando dicen es que ya bajó Adán y los vistieron de pieles. Realmente no nos vistieron de piel, así como para que se nos vean así inmundicia, la chichi, los testículos. Realmente es un alma que va bajando y que se vistió de piel, y la piel es lo que estoy tocando. Esta es mi piel. Lo que es Xipetotec también, porque también está hablando de esa alegoría del poniente, de la sangre, de todo eso que nos enreda a este plano, y Xipetote todo lo que conlleva. O sea, tiene muchos trasfondos Xipetote, ponernos en los pies de los otros, el sentir el dolor del otro, pero también de nuestra piel cuando bajamos a este plano terrestre. Y obviamente tienen muchas similitudes todas las filosofías y las cosmogonías. Y es aquí en estos calpulis donde aprendes mucho de esta información, pero como les menciono, una cosa es aprender, es como aprenderme las tablas, o 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, pero al fin de cuentas eso es la parte física. En la parte esotérica, obviamente 9 por 1, 9, y toda la tabla del 9 da un número que es un dígito 9, por lo tanto es un número divino y toda la información que conlleva, ¿no? Y que si lo aplicamos al día a día, que hay tonalamas o del tonal del día, pues obviamente va teniendo una frecuencia de las cuales sí somos muy susceptibles a vivirlas. De no vivirlas, se puede vivir en el caos o se puede vivir en cierta manera consciente de que dices, no, pues hoy no se puede hacer esto porque el tonal del día no es tan favorable. Y no es que sean choróscopos, simplemente nada más analicen el número del día o el tonal del día y van a ver que sí son muy certeros estos conocimientos del tonalama, de las cuentas calendáricas, son las cuentas del tiempo, de verdad. En estos calpulis también se hablan de las plantas enteógenas, sus efectos, por supuesto, bueno, de quienes tengan el conocimiento, no todo el mundo va a tener conocimiento, pero también te comparten el rapé, las funciones del rapé, la composición del rapé y bueno, todo ese tipo de cosas de las plantas sagradas, así como las plantas medicinales, las plantas sagradas, las plantas ornamentales, todo ese tipo de cosas también te van a... No todos, pero sí en algunos sí se aplica el conocimiento de estas plantas enteógenas. También, si querían ustedes o si quieren ustedes acudir a un calpulli, va a depender mucho de la flexibilidad del guía, del clan, porque también te pueden permitir ayudar al encendido del fuego, a cuidar las abuelitas, que no es nada fácil, ustedes ya lo saben, o no, las personas, bueno, mundanas no lo saben, o que meter las piedritas también, si ustedes lo requieren, porque hay muchas veces las abuelitas también chonchis, tan sustanciosas. El temazcal ceremonial, para que las personas que no lo conocen, obviamente es de 4 puertas, que ya conocen la mayoría, sus 4 tiempos, pero una característica es con sus 13 abuelitas en cada puerta, son los cantos. Ahí los cantos van a estar latentes, canto tras canto tras canto, no hay tanto de yo quiero pedir, no es piden la medicina y canto, piden, obviamente meten medicina y es canto.
No son tan cómodos porque obviamente al ser un grupo de una danza, pues obviamente estás ahí, que no te puedes ni mover, y está el de enfrente, el de acá y el de acá, y pues te vas acostumbrando, se van acostumbrando a ese tipo de temazcales, entonces no son cómodos. Obviamente, para mucha gente que a lo mejor era su primera vez, pues obviamente se va con esa sensación, ay, estaba apretado y el otro y sentía su sudor y obviamente pues están en preparación, están eliminando toxinas y obviamente pues toxinas y cuestiones energéticas de un lado del otro. Ni modo, así era la preparación, el temazcal ceremonial es realmente para conllevar una serie de respetos y de organización, porque obviamente en estos calpulis hay organización, hay planeación para las propias danzas, así como las jerarquías que existen. Obviamente va a haber también oposiciones, no todo es luz, pero tampoco es nada de sombra, todo es aprendizaje. Todo el colectivo o todo en los campos mórficos hablan, definitivamente los campos mórficos hablan en cualquier lugar de cómo esté la situación de esa danza. Aquí es importante también mencionar que el temazcal ritual que les menciono es como para tener un cierto respeto. Un respeto, no importa allá afuera, el respeto es hacia uno mismo, porque aquí se hablan de enfrentarse a uno mismo. O sea, no va a ser fácil ir a una danza y enfrentar a lo mejor una persona que es alcohólica, ¿no? Quiere dejar de seguir evadiéndose de esta realidad, porque a lo mejor es su propósito de vida, dejar la evasión o sanar el cuerpo, o es el propósito, cada uno lo tiene, y entonces ahí es enfrentarse a ese espejo humeante, a esa batalla florida del día a día, porque día a día es una batalla realmente. La vida siempre nos va a poner en jaque con todos nuestros más profundos miedos oscuros, y que obviamente tienen que salir para poderse enfrentar. De no ser así, estamos evadiendo la vida y seguimos evadiendo y nos vamos a los temazcales holísticos, ¿no? Donde se van los temazcales holísticos para que nos den Ho'oponopono, para que nos den mantras, para que nos den un montón, una serie de cuestiones energéticas, espirituales, y cuando en realidad pues se tiene que trabajar conforme al Nahui-Olin. Eso ya lo comprendí demasiado. Bueno, no tan tarde, pero lo voy a compartir en algún momento, cómo se maneja, bueno, si vais a hablar del Nahui-Olin para que vayamos entendiendo toda esta parte. Muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? El Nahui-Olin, pero realmente en un temazcal es para tener respeto en una danza. Si no conoces una danza, también se conlleva mucho respeto, en el sentido de que tienes 380 días para decir maldiciones, groserías, obviamente sabotearte, para poder postergar todo tipo de situaciones, que aquí anda un mosquito que me quiere vampirear, y en este aspecto, ¿no? De postergar, entonces viene la postregrinación, o como se dicen hoy en día, ¿no? El seguir postergando objetivos y todo ese tipo de cosas. Y obviamente el alma también pues va decayendo, ¿no? Muchas veces les he dicho, un alma vieja, y nos dicen, no, almas viejas, y no, claro, soy un alma vieja. Y a estas alturas de mi vida, que se me digan alma vieja, es como una mentada en la nono, o sea, en la madre, como un alma vieja. Es decir, que has tenido 40 años de tu vida, 40 y tantos años de tu vida, y no has hecho nada. Sigues estando en este plano terrestre sin hacer nada. Entonces, pues, puede uno venir la siguiente vida, y eso es lo que se trata, ya de trascender, ya no estar en esta vida, ya no evolucionar. Recuérdense que evolución es regresar en el Ouroboros, regresar nuevamente a hacer lo mismo, porque obviamente esta vida es apasionante, la materia es bastante apasionante. De eso se trata también la parte del respeto. Por ejemplo, hay danzas de sol en donde te dice, uno va y están danzando, y a lo mejor hay algunas sillas y uno se puede jalar la silla y ahí se pone y se sienta. Ah, qué chido ver la danza. Pero va a haber cuidadores en esas danzas y te van a decir, párate, órale, párate. ¿Qué es eso? ¿Estar sentada ahí o estar sentado ahí?
Ellos están danzando, ellos están haciendo su rezo, ellos están haciendo, no han comido, tú ya descansas, y ellos están allá haciendo su trabajo. Aquí no es un show, y eso habla de respeto, precisamente, estar parado y estar, mejor manda la energía al danzante, en lugar de estar uno viéndola ahí nada más como show. Realmente están haciendo un trabajo espiritual, que eso es a lo que se pretende llegar con los 4 movimientos del Nahuiolin dentro de una danza. Obviamente esto está más enfocada en la danza de sol, que es muy diferente a una danza de luna. Una danza de luna he conocido muy pocas, pero al fin de cuentas hay unas que todavía les falta mucha estructura en este aspecto, y tendríamos que hablar de la luna porque no es un aspecto muy romántico que digamos. Ahí ya después hablaremos un temazcal de luna. Y bueno, esto es... Ay, déjenme sacar un mosquito. Tomar mi agua isotónica. Esta agua me ayudó bastante, la verdad. Sí me hidrata. Yo no puedo tomar agua siempre. Tiene que estar esta, y si le pones un poco de amaroli, también sale verdurita. Una danza de sol no es un show, no es una época de respeto en donde se miden las palabras, se pesan los pensamientos, porque por 4 días o 5 días que se esté ahí, mínimo, esos días es de elevación y es de rezo. Entonces, el estar diciendo maldiciones o groserías es como regresar, es como fumarse el puro y decir, híjole, que la siguen engañando, que tiene problemas con la ex de no sé quién, o que tenga problemas, es como seguir atrayendo lo mismo. Entonces, mínimo por esos días, la frecuencia energética es de mide tus palabras, pesa tus pensamientos en una danza de sol, o cuando estés cerca de una danza de sol, porque el campo va a traer, tanto para los danzantes como para los participantes, más de lo mismo o menos de lo mismo, o transición total a otra situación totalmente diferente. Obviamente en una danza se está, en una danza en el temazcal, están los métodos de desintoxicación, de métodos de cambiar hábitos mentales, espirituales, físicos, anímicos, ¿no? Ahí se alinean muchas situaciones que los ojos físicos son incapaces de poder ver, pero que el cuerpo físico sí lo percibe, sí lo siente, de cómo está la energía, cómo fluye esa energía, de lo que se llama la medicina del espíritu. Un calpulli, aprender, porque hay muchos que obviamente hay que estar dispuestos y dispuestas para poder aprender este conocimiento. Porque muchas veces, pues voy al temazcal y pues yo pagué mi cuota, ¿no? Hay que me atiendan a ver a qué hora. Ya están las abuelitas y, bueno, pues por mi toalla. Pero cuando quieres aprender o quieren aprender, pues obviamente, pues vete por el agua, vete por esto, pues ahí andas de chichincle, ¿no? Para allá y para un lado. Y no como en el aspecto más igual, de merecimiento, no. Lo haces porque necesitas aprender, definitivamente. Y no es que andes de barbero o de barbera, o que hayas pagado, o más igual, que es el merecimiento, ¿no? Realmente va uno a aprender qué se siente calentar abuelas, qué se siente meter abuelitas, qué se siente jalar para allá y para acá, ayudar. Ahí es donde realmente aprendes. Bueno, si te dejan, ¿verdad? Porque no creo que en todos los calpullis te puedan permitir. Tienes que tener como cierto conocimiento. Sin embargo, pues yo sí bien agradecida porque el abuelo Javier sí nos ponía a chingarle, digamos. Vete por el agua, vete por esto, vete por aquello. Y obviamente ya al finalizar el temazcalito, que es un temazcal de preparación, ya se comparten los alimentos. Y estos alimentos era una tortilla, o sea, no podíamos comer hasta el final, que ya salía que en estos calpullis la mayoría de personas, puedes hablar ya de estos temas abiertos, puede que te acepten, puede que no te acepten, porque apenas eres más igual, no perteneces al clan, bueno, puede ser muy variado, ¿no? Sin embargo, en esta parte mundana, digamos, del colectivo inmediato, siempre se van a preguntar estas se van a cuestionar, ¿no? Que siempre le van a decir, ¿como para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué les gusta sufrir? Eso es lo que van a ver en un danzante de sol. O ¿por qué lo hacen? ¿Por qué
quitan la piel? ¿Por qué danzan sin comer? ¿Cómo para qué? Todo eso se lo van a cuestionar muchas personas, ¿no? Una danza de sol pues no es tan fácil, parece que están locos, estamos drogados de alguna manera, o que también cuál es la finalidad de la danza. O sea, puede haber muchas interrogantes para el colectivo inmediato, para las personas, porque obviamente no conocen toda la cosmogonía. No es como sufrir, es hacerlo porque uno no tiene nada que hacer, ¿no? Lleva un objetivo, tiene una finalidad, una danza y por supuesto un propósito, independientemente de cada uno de los danzantes. No nada más es ir a la danza o a los temazcales o a sus búsquedas de visión, nada más para recibir una epifanía, el ver al guardián, a lo mejor un oso, o ver a Quetzalcóatl, o ver estas imágenes prototipas del antiguo México. Realmente lleva un objetivo que es redireccionar la vida, es danzar porque a lo mejor se tiene un apego, se tiene una adicción o se quiere gestar un proyecto, hijos, o se está teniendo un problema de salud, o agradecer por ese problema de salud que ya quedó atrás. Todo conlleva un propósito, y obviamente estos propósitos son por medio de ofrendas tu sed, ofrendas tus ganas de seguir comiendo, y que pues, la que comes la solitaria, realmente el cuerpo físico no lo consume, lo consumen más los parásitos. Entonces esos parásitos pues no dejan ver la realidad como tal, y obviamente pues estamos en un mundo muy caótico por eso mismo, y de alguna manera el desintoxicarte es redireccionar el eje de la vida de los danzantes, cuando lo hacen con esa conciencia de lo que quieren manifestar, porque es realmente una conexión, una danza con el cosmos y con ese gran espíritu, el abrir una tienda, algún tipo de objetivo, es materializar, ¿de acuerdo? Para eso es una danza, materializar, y en muchas danzas se han gestado bebés, se han gestado salud, precisamente por ese vínculo, por ese ayuno, por ese rezo, en esa pequeña circunferencia de un círculo. Te está hablando también de una energía sagrada, por supuesto, que ya hablaremos más adelante de esta, y que al mismo tiempo hay una conexión arriba y abajo, y por supuesto se va a manifestar. Se va a materializar. Manifestar es el propósito con lo que uno va, y ya con el tiempo, a los 6 meses, se materializa, o al año se materializa lo que el objetivo se haya alcanzado. Muchas veces es más sobre agradecimiento, definitivamente. Tendríamos que sondear a muchos danzantes cuál es el propósito, pero eso es algo muy interno. Eso también sería como muy invasivo si voy en la próxima danza. Y bueno, ¿y qué vienes a ofrendar? ¿Cuál es tu propósito? No, sí sería muy invasivo. No, mejor eso lo omitimos, no voy a ir de chismosa. Ustedes asisten a un temazcal de un calpulli, donde están las 13 abuelas, los 4 rumbos, y sobre todo hay una característica de que se van a hablar en el calpulli como hermanitos, hermanitas, compadritos, compadritas, carnalitos o carnalitas. Estás en un temazcal ritual ceremonial donde se están preparando para un objetivo en la montaña, y las montañas son las narices, se puede decir, las narices de la misma tierra, donde hay conexión con esta madre tierra, con nuestra Tonantzin, nuestra Huatzlicue, y por supuesto con ese gran espíritu. Que no se te haga raro que estén cantos y cantos, que sea una serie de puros cantos en el temazcal, y que obviamente el calor sea muy extremo o se eleve demasiado el calor quemante de las piedras abuelitas volcánicas. Y bueno, espero que les haya gustado este temazcal. Haremos una serie de videos, porque posiblemente para el otro estoy pensando si es el Nahui Olin o temazcal holístico. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, bye.